Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la clase de hoy. Habíamos quedado en comentar si tenían algunas dudas sobre la Escuela Crítica de Frankfurt. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Ya comentamos todo ese de cursar desde el punto de vista de las ciencias sociales. ¿Quieren preguntar algo? Para entonces pasar a justamente los temas de qué es el método, la metodología de manera general. Si quieren preguntar algo, pueden levantar la mano. Bueno, bueno, yo ya vamos rápidamente a la clase. Espero que les quede claro, ¿no? Todo el recorrido que hicimos desde el punto de vista todo el recorrido que hicimos desde el punto de vista de cómo se construye el conocimiento, ¿no? ¿Qué es la epistemología? ¿Cuáles son sus clasificaciones principales? Y cómo se ha construido el conocimiento históricamente en el mundo occidental. El primer gran paradigma, que es el aristotélico, también vimos que es un paradigma, ¿no? Según Thomas Kuhn, el primer paradigma, que es el aristotélico, después cómo esto incidió en las cómo esto incidió durante cientos de años, hasta incluso en la escolástica, que es el otra gran, o la gran escuela de pensamiento conocida, ¿no? Conocida, no es que sea lo único que hubo, ni mucho menos, en el medio europeo, y cómo permaneció hasta la revolución científica en el siglo XVI. Y cómo estamos hoy ubicados en la revolución científica, ¿no? El paradigma del método científico, el tipo de conocimiento, y realmente es muy importante que tengamos en cuenta que esto es lo que se está usando también hoy, ¿no? Para todas las disciplinas, ese método científico. Ahora, ¿cuál es el problema del uso del método científico? Justamente, no es que sea un problema en sí, sino es que en las ciencias sociales no puedes usar única y exclusivamente este método científico en función de pensar que todas los conocimientos respecto a la sociedad van a tener las mismas características que las ciencias exactas, naturales, etcétera. Ese es el debate, el diálogo que hay, y a partir de ahí lo que hay ese es como una premisa, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo ya, bastante de acuerdo con esto, nadie está en un proceso de pensar que justamente, no nadie, hay quien plantea, es un tema peculiar, porque hay quien plantea y quien sí asume que la rigurosidad está por ejemplo, un trabajo sociológico que esté muy delimitado metodológicamente, o un trabajo antropológico que tenga todos los pasos metodológicos. Todo, pero el método científico se queda, o el método sociológico empírico se queda como una cuestión general, muy general, y siempre las conclusiones se asumen como particulares, ¿no? O se asumen como de cada caso y de cada investigación. Ahora, si bien se ha avanzado, se avanza mucho hacia allá y ustedes mismos y todos y todas se asume en la sociología, en la antropología, eh, que no existe una ley de científica social. Hay disciplinas, y esto sí quiero comentarles, que se asumen como leyes de funcionamiento. Por ejemplo, la economía. La economía sí asume leyes de funcionamiento. Los asume bastantes y en este sentido, eh, a ver, ¿me podrían poner las cámaras, por favor? Gracias, por favor, pongan sus cámaras. Bueno, entonces, justamente hay disciplinas que sí asumen que hay como leyes de funcionamiento, como es la economía,
E incluso en materia de demografía, en materia de sociología también, el estudio de caso es un estudio de caso, lo asumen como tal, pero asumen como formas de funcionamiento bastante, eh, o leyes de funcionamiento, sobre todo la economía. Estoy pensando un poco en demografía, bueno, demografía más bien son los métodos que se utilizan, ¿no? Los métodos que se utilizan y las técnicas que se utilizan estadísticas, etcétera, etcétera. Buscas que el resultado sea exacto, pero no como una ley de funcionamiento, ni mucho menos. Y la filosofía como disciplina, es una disciplina filosófica, no es una ciencia social como tal, aunque existe toda esa concepción de que la filosofía es una filosofía, puede construirse filosofía de la praxis, es decir, desde la práctica, en función de la transformación de la realidad, y tampoco implica, buscas las concepciones más generales, etcétera, sobre algo, pero siempre aplicadas a un contexto histórico. No a México, sino a un periodo histórico más bien más global, más universal. Pero la universalidad no implica todos los momentos históricos, sino una filosofía de la praxis piensa una universalidad adecuada a un contexto histórico, por tanto yo no le llamo universalidad, para ser más estricto, sino generalidad, general, es buscar los enunciados más generales, lo más general posible en un momento histórico determinado y en un espacio determinado, ¿no? Porque puede ser que a nivel global los funcionamientos pueden ser diferentes, pero, por ejemplo, y eso también, la sociología más bien busca patrones de conducta, que son muy generalizables. Igual, la demografía tiene que ver más con las poblaciones, entonces sí usa mucho estadística. Pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay una concepción clara de que tú tienes una serie de métodos, metodologías que te van a llevar a justamente analizar casos particulares y a trazar patrones de conducta, generalizaciones, pero no leyes científicas estáticas, ni mucho menos. Yo diría que de las ciencias sociales, la disciplina es una de las ciencias que más trata de llegar a este tipo de parámetros más estáticos, de funcionamiento de cuestiones económicas. También el ámbito de, por ejemplo, de la psicología, la psiquiatría, que son ya ciencias, la psiquiatría es medicina, ¿no? Pero también mucha valoración, ¿no? Mucha valoración de casos, pero hay parámetros generalizados, ¿no? La psiquiatría en este caso, por medición sin método científico, en cuanto que tiene que haber una medición del funcionamiento neurológico y todo esto, pero al final el psiquiatra cuando hace valoraciones te hace preguntas. Regularmente puede ser que te haga un TAC, puede ser, pero un psiquiatra te pueden hacer análisis en el cuerpo, pero un psiquiatra no hace una medición científica como el médico, ¿no? Así de, vamos a hacer un análisis, vamos a ver contra el análisis si tienes alto el azúcar, baja el azúcar, alta la hemoglobina, ¿no? Que es otra forma, una forma de medir muy empírica, ¿no? Entonces son como cuestiones que tú te pones a analizar y tú dices, bueno, todo el mundo llega a conclusiones bastante particulares, aunque haya patrones de conducta, por ejemplo, un déficit de atención, los diagnósticos estos, los DSM-4, el DSM-5, hoy que tiene una serie de elementos por cada diagnóstico. Entonces, pero son elementos subjetivos, duermes bien, tienes problemas estomacales, tienes energía, no subjetivos, son reales. Se pueden contratar empíricamente, pero son casuísticos. Se lo pregunto yo a Naomi, o a Celia, o a Areli. Y en psicología hay muchos modelos, entonces depende del modelo, tú vas gestionando una serie de cuestiones, que son más bien ciencias humanas, ¿no? La psicología y la psiquiatría derivada de la medicina se supone que tenga métodos científicos y se supone, se supone. ¿Qué más? Estoy pensando en otras disciplinas. Las otras disciplinas son las disciplinas de las cuestiones también humanas, creativas, que no son disciplinas así como tal científicas, aunque también lleven metodología, ¿no? Creación literaria, o literatura, filología, todos estos estudios de la lengua,
todo eso lleva métodos, metodología, y la rigurosidad está en las cuestiones, cómo tú trazas tu modelo de investigación, porque al final todo tiene que ver con un proceso de hermenéutica. Entonces, lo que vimos también es que, bueno, aunque ese debate se dio del positivismo en el siglo XIX, y contra la hermenéutica, todos los positivismos, y al siglo XX, hay muchas escuelas, muchas tradiciones, o varias tradiciones, entre ellas la más fuerte, la Escuela Crítica de Frankfurt, que cuestionan todos los elementos del positivismo. Recuerden que aquí el cuestionamiento fundamental es el monismo, ¿no? El monismo, la pretensión de una universalidad que realmente no llega a ser universal en los resultados, en el conocimiento, el pensar que se puede conocer la realidad y la vida de una sola forma, e incluso la creatividad, la creación, la literatura, la filología, que el lenguaje tiene un solo sentido, por ejemplo. El lenguaje tiene unos significados unívocos. Unívocos es único, ¿no? De uno solo. Eh, que la política se puede medir o percibir desde una sola manera. Entonces, lo que se defiende es que hay muchos modelos, ¿no? Muchos modelos, no solo modelos teóricos, por ejemplo, y modelos metodológicos de medición, porque los modelos teóricos llevan modelos metodológicos. Y la Escuela Crítica de Frankfurt, para que eso sí lo entiendan, sí es una escuela que tiene una posición muy clara de que, a ver, nosotros somos uno de los modelos y nosotros asumimos que para tú hacer pensamiento crítico tienes que usar que es todo lo que les enseñé la clase pasada. Y eso es importante que lo entiendan, porque la Escuela Crítica de Frankfurt no pretende decir que así se llega al conocimiento, sino pretende decir así puedes llegar a un conocimiento desde el punto de vista crítico. No es lo mismo. ¿Está bien? Lo demás que quieras hacer, tú puedes hacer, por ejemplo, esta cosa típica que hacemos todos, ¿no? De criticar las cosas, la realidad. No, no, esto está mal, ¿por qué? Bueno, una cosa es dar una opinión y dar su opinión personal sobre las cosas, y otra cosa es hacer una crítica como conocimiento y hacer todo una estructura de pensamiento. Lo otro es opiniología, ¿no? Que es lo que hace muchísima gente. Todos hacemos eso todo el tiempo. Eh, bueno, entonces, ¿se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta aquí lo que hemos explicado? Entonces, realmente, ¿por qué me interesa que sepan esto para el derecho? Y ahí viene el otro punto. El segundo punto el problema es que el derecho justamente se debate en si es una ciencia social o no, en si puede ser medido y usado los métodos de ciencias sociales o no, o solamente métodos de manera hermenéutica, lingüística, etcétera, etcétera, o el famoso método jurídico. Y de ahí vamos a ir caminando hacia allá. Vamos a ir caminando hacia allá porque justamente les dije que les iba a poner un texto mío donde se aplica la Escuela Crítica de Frankfurt al derecho, pero vamos a leerlo en las escuelas, para que cuando leamos ahora en la unidad 2 las escuelas, para ir uniendo, para ir eh, hilvanando la unidad 1 con la unidad 2. Pero ustedes van a ver que hay autores dentro del derecho, como Rolando Tamayo y Salmorán, que abogan por un estudio de las estructuras lingüísticas del derecho, ¿no? Porque es filósofo analítico, incluso cuando hace análisis históricos, ¿no? Hay un texto de Rolando que es muy interesante, que es razonamiento y argumentación jurídica, y todo su proceso de análisis del paradigma aristotélico es una reconstrucción a partir de las estructuras lingüísticas, a partir de las construcciones de las estructuras del lenguaje en la Grecia clásica. Y tú te quedas así, tú dices, bueno, sí, yo entiendo que hay lenguaje, pero que todo esto puede verse desde el lenguaje, pero hay todo un proceso histórico, ¿no? Hay todo un proceso histórico que yo misma les enseñé, no solo los mapas, qué pasó antes, por qué llegó Aristóteles a investigar de esta manera, todo eso, ¿no? Qué fue lo que plantea, qué es lo que plantea, cómo realmente hay varios textos de Aristóteles. Este es el que tiene que ver con la epistemología, pero
hay otras cuestiones que son más de modelos de teoría política, modelos de ciencia, incluso descripciones de la realidad política, y sería ya más ciencia política lo que está haciendo. Entonces es muy interesante. O por ejemplo, cuando te lees el concepto de derecho de Hart, Hart te hace toda una conceptualización sobre el derecho a partir de una clasificación de las normas y de conceptos que él le da a las normas en función también de sus contenidos y todo su proceso de interpretación del sistema jurídico en función de la interpretación. ¿Qué se interpreta de las normas, de los precedentes? ¿Qué tipo de normas tenemos? ¿Qué precedentes? ¿Cómo se interpreta y cómo se realiza ese derecho? Y todo es un proceso de interpretación lingüística. Y puede tener muchos elementos y está muy interesante, pero es toda la noción de la filosofía analítica, donde, por ejemplo, Tamayo aboga por usar el paradigma aristotélico. Ese es un ejemplo que les quiero poner. Rolando Tamayo Salmorán, lo vamos a leerlo en la segunda unidad, vamos a leer cómo Tamayo incluso aboga en uno de los textos que se llama La ciencia, el ideal de la ciencia y la ciencia del derecho, que son textos que están ahí en jurídica, se pueden bajar, que efectivamente para él la forma de hacer ciencia jurídica tiene que ver con el paradigma aristotélico. Mientras Hart, por ejemplo, lo analiza desde una hermenéutica lingüística, ya en el siglo XX, y mientras, por ejemplo, yo y todos los que estamos en el pensamiento jurídico crítico pensamos que la metodología y toda la estructura epistémica metodológica tiene que tener este aparato crítico que les expliqué la clase pasada. Y por eso se los di así, para que entiendan que justamente los teóricos del derecho tenemos diferentes posiciones de las cuales, o más que los teóricos, los investigadores y también profesores, etcétera, y que escriben, hacen doctrina, salud, Natalia, hacen doctrina, eh, Gracias, profe. sí, eh, a, realmente tenemos diferentes posiciones de construir el derecho, de interpretar lo que es el fenómeno jurídico y de hacer todo un proceso no solo de estudio, sino de proyección hacia un conocimiento que no solo se ha enseñado a estudiantes, sino también a la hora incluso de construir demandas y de construir eh, sentencias si llegan a ser jueces. Porque a mí no me interesa todo esto nada más que para que hagan una tesis. Es que yo a donde voy a ir caminando es que ustedes también sepan usar esto para lo que vayan a ejercer en el derecho, ¿no? Y ustedes regularmente, si son abogados, tienen que hacer demandas, y si son jueces, van a tener que hacer sentencias. Bueno, las hacen los secretarios y los proyectistas, pero ustedes las revisan. Entonces, ¿cuánto de importante es que en esa estructura lingüística, que es lenguaje, y lo entendemos perfectamente, no estamos en contra de eso, haya toda una serie de elementos críticos importantes, que no solo sean un tema de crítica a la realidad, sino que uses métodos y metodologías que vayan más allá, metodologías que vayan más allá de analizar solo lo que dice la norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Van conmigo? ¿Sí? Ese es un poco el Sí, objetivo, ese es un poco el objetivo. No es, no, el objetivo no solo de la clase, no solo de la clase, sino el objetivo también mío como profesora, y no solo porque yo abogue por el pensamiento jurídico crítico, no solamente por eso, sino porque creo fehacientemente que les da una formación mucho más integral y además los ayuda, sobre todo en materia de derechos humanos, que es justamente de derechos humanos como lo que uno va a o lo que uno preferiría que ustedes como estudiantes pudieran ejercer en algún momento. A mí me parece que todo es importante y yo no quiero que ustedes vayan directamente a un organismo de derechos humanos, a una ONG a trabajar, pero si son penalistas, si son civilistas, sobre todo esas dos áreas que son los dos troncos ejes del derecho, por ejemplo, si trabajan acceso a la información, si son jueces, ¿no? Que ustedes hagan el mejor fundamento posible de sus
documentos jurídicos, ¿no? Sean demandas, sean sentencias, sean fundamentaciones, lo que fuere, ¿no? Si estás trabajando en un espacio del Estado, incluso haciendo presupuesto, etcétera, etcétera, todo lo tienes que fundamentar. Y la fundamentación que no sea solo jurídica, que no sea solo formal, ¿no? Bueno, la fundamentación aquí es el artículo tal, no, porque el artículo tal dice, sí, sí, está bien, eso lo tienes que poner, pero además un poco más, ¿no? ¿Qué importancia puede tener, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio en la clase, ya vieron que salió el engrose del derecho a la consulta, de lo que fundamentó la Suprema Corte. Vamos a hacer un ejercicio con ese engrose, son 40 cuartillas, está muy sencillo, está bien, incluso está bien argumentado así como con claridad. Y vamos a ver hasta qué punto podrían haber argumentado más cosas desde el punto de vista no solo jurídico, ¿no? Y también políticos, etcétera, que para mí no es que se metan en la política, es que siempre se confunde la política como, bueno, ustedes hacen política, yo hago derechos. No, es que el derecho también es político. Entonces, quiero dialogar con ustedes. Voy a subir el engrose, pero vamos a usar ese tipo de documentos para hacer actividades, para que se entienda qué es lo que estoy también planteando a futuro, ¿no? Para hacer un poquito de actividades prácticas también. ¿Está bien? Y se entienda de qué estamos hablando a la hora de solo hacer desde una perspectiva analítica o solo trabajar el fundamento jurídico este que se le llama así, que es legal, que es decir, en qué artículo te estás basando para tomar tal solución, o qué niveles de argumentación jurídica podrías realizar, ¿no? Eso es y de argumentaciones jurídicas que lleven incluso un pensamiento crítico, porque no es... Entonces, esto me interesa mucho, y claro, esta materia es metodología de la investigación jurídica. En ellas aprendes los procesos, pero también aprendes desde dónde te ubicas para construir el conocimiento jurídico, para llevar a cabo esos procesos. Y tienes que aprender también que al final hay un producto, que es las primeras clases que vino, el proceso de conocimiento. Al final hay un producto que tú vas a rescatar como un resultado, que en este caso son los documentos jurídicos que ustedes a futuro como juristas van a elaborar. Vuelvo y repito, sea una demanda, sea una sentencia, sea el fundamento, un punto de acuerdo en el mundo parlamentario, sea el fundamento de una legislación en el mundo parlamentario, tienes que fundamentar esto. Sea incluso un fundamento para cambiar una legislación, o sea, por ejemplo, el fundamento de un presupuesto, si trabajas fiscal. Y cómo, por ejemplo, en fiscal, que la gente puede creer, no, pero fiscal es muy... No, fiscal es importantísimo. Hoy se está aprobando ahorita en el Senado todo el tema de la ley de ingresos, de egreso y todo el tema fiscal del próximo año. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la manera en que la mediación institucional más importante, que es el Estado, tiene que tener recursos para qué, para invertirla, no es para robárselo, es para invertirla socialmente. Y esa inversión social implica derechos humanos e implica la realización de los derechos humanos. Es muy relevante. Entonces, si tú tienes no solo una formación en derechos humanos, más la formación jurídica técnica que implican todos los procedimientos, ¿no? ¿Sí se escucha bien? Pues me está diciendo que el internet está inestable. ¿Sí? Sí, Bueno, se escucha. Todo está bien, Se profesora. corta un vale. poco. Bueno, si tú tienes toda esa formación y además conoces cómo hacer justamente mayores argumentos con más énfasis en sentido social, crítico, etcétera, pues tu formación va a ser mucho más sólida, mucho más sólida. Y bueno, si tienes intereses, sobre todo intereses de bienestar social, no de bienestar, no solamente de bienestar de intereses particulares, pues esto es muy importante. Esa es la idea un poco cerrando también esta primera parte, porque todo ese trayecto nos da la medida de dónde están ubicados los fundamentos, dónde están ubicadas las doctrinas, lo que hemos hecho hasta ahora es darle
las doctrinas de donde están ubicados, las epistemologías desde donde están ubicadas las doctrinas jurídicas hoy. Y les voy a decir una cosa, la de Tamayo es la que predomina en México, la de Rolando Tamayo. Que Tamayo es interesante porque habla de Aristóteles, pero se formó con Hart. Entonces él sí hace un énfasis, que acuérdense que Hart, esa filosofía analítica de Hart viene del positivismo analítico que vimos en clases. Pero ellos, como para ellos el mundo empírico y la experimentación que tienen que ver son los casos jurídicos en función de las normas, entonces no se salen de ahí, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando para que vean. Fíjense, la unidad 2 todavía no se las he subido porque quiero hacer un análisis más profundo. Quiero escoger muy bien, ¿no? Quiero escoger muy bien para que ustedes puedan tener con claridad de cuáles son las posiciones estas filosóficas, metodológicas, epistemológicas y metodológicas que se usan más en México hoy. Y también quiero vincularlo a un trabajo de documentos jurídicos, no solamente de autores, sino cómo eso se refleja en un documento jurídico, como este engrose de la consulta, que son 38 cuartillas y se lee y es muy interesante el nivel del proceso de argumentación. Bueno, para que se entienda bien esta unidad en la práctica. Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. Bueno, vamos al concepto rápidamente de método y metodología, ¿no? No es algo que es muy fácil, son muy fáciles esos dos capitulitos que ya se pueden leer. A ver, ¿qué es un método? ¿Me pueden decir? Les quiero hacer ya preguntas a ustedes. Vamos a ir dialogando. Y levanten la mano y les voy dando la palabra. A ver, primero Ivonne. A ver, en este orden. Ivonne Sánchez, Justiniani, Areli, Natalia, Angélica, Daniel Ocampo, pero bueno, vamos por partes. También estén ahí porque si alguien ya responde, pasamos a otra pregunta y así, pero tiene que ver con la lectura, no voy a preguntar otra cosa. A ver, Ivonne primero. ¿Se me escucha bien, profesora? Sí. Un método es un conjunto de procedimientos ordenados y ligados entre sí, tendientes a cumplir con un propósito. Ok, un conjunto de los... un conjunto ordenado. ¿Qué más? De nuevo. De procedimientos. Procedimientos. Ligados entre sí. Tendientes a cumplir un propósito. Con una serie de pasos, ¿no? Que tienen un orden, y que van justamente en ese orden a buscar, en este caso, a construir un conocimiento, ¿no? O un propósito, un conocimiento sobre algo, que no siempre tiene que ser una teoría, ni mucho menos, puede ser un análisis de caso, puede ser muchas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver, los que están en lista, ¿qué más quieren aportar? Justiniani. Hola, profesora. Pues bueno, luego en la lectura nos menciona que podemos identificar el método en sentido genérico y el método en sentido científico. El genérico básicamente sería pues el conjunto de pasos encaminará a cumplir con un fin, o sea, el básico, y el científico sería el mismo, pero con la particularidad de que nos va a garantizar mayor certidumbre en nuestros resultados. Perfecto, ok. ¿Y mayor certidumbre por qué? A ver, ¿quién me dice? No sé si tú mismo o quiera otra persona responder. Sí, profesora. Por lo que yo entendí en la lectura y como nos lo menciona, es porque las características para poder desarrollar este método va a tener ciertas características que van a hacer que sea de una forma más bien hecha. No sé cómo pueda ponerlo en palabras, pero como que es un método más completo.
También decía que, A ver, o sea, adelante. que era más exacto porque además se iba a poner a prueba muchas veces. O sea, ¿Quién está al hablando? hacer A el ver, espera, procedimiento... Angélica, un momentito. A ver, puedes poner, no te vemos. ¿Dónde estás? Ah, aquí está, ya te vi. Adelante, Angélica. Dale. Que decía que una vez que ya obtenías como ese resultado con este método, se iba a poner a prueba muchas veces para que saliera el mismo resultado siempre. Entonces, pues eso también era una de las cosas que garantizaban muchísima más seguridad en el científico. Además de que pues se tenían como ciertos principios y siempre estaban como poniendo a prueba las hipótesis científicas. Exactamente, usan las palabras autocorrectivo también, progresivo, verificación empírica, tiene que ver con todo eso, esto que estás comentando, ¿no? Que es lo que hablamos también de la que es falible, no el método, sino el conocimiento. Entonces, como tú lo replicas, se supone que te debe dar lo mismo. Y ahí es donde hacemos nosotros así, en ciencias sociales, porque tú dices, bueno, pero es que aunque tú repliques los experimentos, cada caso es diferente, ¿entiendes? Puede haber similitudes, pero cada caso es diferente y es cuando ahí defendemos mucho la particularidad. Pero bueno, Rosalío en este manual, que es un manual hecho para ustedes, para la licenciatura en Derecho de la UNAM, justamente también expone lo que se plantea de manera general. Que, a ver, lo que quiero es que entiendan que lo vamos a usar de todas maneras, ¿no? Que estos elementos los usamos, pero siempre vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta que el derecho es un fenómeno social. Ahora, habrá momentos en que usarás también un método empírico con un ámbito de verificabilidad tal. Por ejemplo, si tú te pones a sacar estadísticas de cuántos casos de homicidio en la ciudad, ¿no? Hoy mismo decían, no, es que el dato de homicidios en el país es un dato bastante certero porque es en función de todas las denuncias que llegan, se ha terminado el expediente de investigar o no. Entonces es como un dato muy certero. Claro, sí puede haber un rango de no denuncia, pero en caso de homicidio no es tan claro. Por ejemplo, no es tan claro como el caso de la violencia sexual o el acoso sexual, que no se denuncia ni la mitad. Ese no se denuncia nunca. Y eso se sabe que no se denuncia. Porque cuando haces, por ejemplo, cuestionarios, encuestas, etcétera, te das cuenta que las mujeres, en su mayoría, no denuncian estos temas. Pero en un caso de homicidio, pues, si aparece un cuerpo, incluso de oficio tienes que, no hacer la denuncia, pero de oficio tienes que hacer una investigación. Y por eso se dice que es una cifra bastante exacta. Bueno, Arely, ¿qué quieres comentar, Arely? Adelante. Bueno, se menciona que no hay como, pues que hay diversos autores que tratan de dar una definición o un concepto acerca de método. Y pues ya como lo dijeron mis compañeros, hay 3 elementos que tienen en común, que es el ser una serie de pasos que tengan un orden y que vayan encaminados a cumplir un propósito. Y parte de esa idea para decir que puede haber una división entre métodos espontáneos en donde el sujeto no se da cuenta de la forma en la que procede, y el segundo, que son los métodos conscientes, en donde dice que el individuo está consciente de cada paso que va dando para llegar a su propósito. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, y de hecho cita aquí a un autor que es Ruy Pérez Camayo, que quiero subirles el libro para que lo tengan. No sé si se lo subí por ahí como complementario para que el que quiera abundar sobre cómo se usaron los métodos científicos históricamente y todo esto. Los métodos, lo puedan leer, es un libro muy bonito. Él era un médico de la UNAM, médico profesor de la UNAM, y hizo varios libros sobre filosofía de las ciencias. Muy bien. A ver, pueden ir bajando las manos los que ya comenté, ¿vale? Los que ya participaron. Natalia, ¿qué más quieres comentar? Cuéntanos. Sí, profesora, ya después de hablar del método en el sentido genérico y el método en el sentido científico, nos mencionan las características del método científico, que serían la objetividad, la racionalidad, la sistematicidad y la universalidad. Ahora, igual como que
se centra en dos, bueno, yo vi que se centró en dos que me llamaron la atención, que sería la objetividad, que serían las conclusiones obtenidas a partir del método. Estas tienen que ser válidas y independientemente de la opinión o de la personalidad del investigador. Y después comenta que esto es como, sería como un ideal relativamente lejano, o sea que es más una pretensión porque se pueden ocultar detrás de esta, ya sea consciente o inconscientemente, pues justificaciones ideológicas del mismo investigador. Ok. De hecho, si se dan cuenta, las características del método científico son parecidas a las del conocimiento científico, ¿no? Se supone que es racional, bueno, sistemático, universal. Universal, ¿qué querría decir? Que es encontrar estas regularidades en la naturaleza y elaborar teorías y leyes. Esta es la clásica revolución científica que ya vimos, ¿no? Y justamente la objetividad se supone, que a mí en las ciencias sociales es así como muy complicado, justamente es como que se supone que tú no tienes por qué alegar valores, ¿no? De hecho es la filosofía la que dialoga con los valores y las cosas, pero no así en las ciencias naturales. El sodio no es buenos manos, es sodio, ¿no? Pero justamente ese es el tema que yo les comentaba en la Escuela Crítica de Frankfurt, que se relaciona la objetividad con la autocrítica, pero también con el uso de la razón crítica negativa y positiva. Entonces tampoco es que en las ciencias sociales no es que no se sea objetivo, es que sencillamente también usas modelos teóricos diferentes, valoraciones diferentes, y vas a poder arribar a conclusiones, interpretaciones de la realidad. Entonces es complicado. Pero bueno, como método en sí, el método tiene estas características y se supone científicos que van a ir por este camino. Y esto incluso lo explicamos muy bien antes en la Revolución Científica. Gracias, Natalia. Bueno, y acá vienen las etapas del método científico. ¿Quién me las enuncia? A ver. Si gusta, Alberto. profesora, tengo a la mano la... ¿Cómo? Ah, es que tengo a la mano el texto, aquí lo tengo. Bueno, es que Alberto levantó la mano para que participen otros. Dale, no te preocupes. Vale, está bien. Alberto. Por lo Pues que bueno. leí y recuerdo, son 3 etapas: una etapa investigadora, una sistematizadora y una expositiva. Esas son las fases. Primero hay etapas y después hay fases, ¿no? Las fases son la investigadora, sistematizadora y expositiva. Está muy bien. Y bueno, explica las fases, no hay problema. Explica las fases y después vamos a las etapas. Bien, entonces la etapa investigadora es aquella donde se intenta recabar información de lo que queremos demostrar. Esto a muy grandes rasgos, claro. La etapa sistematizadora es cómo vamos a ordenar todo ese conocimiento ya recabado, darle un orden. ¿Y qué es la sistematización? Es decir, que una prueba o alguna característica de nuestra investigación pueda conectarse con otra. Por eso es sistematizadora. Y también está la etapa expositiva, que es cuando ya vamos a demostrar, o mejor dicho, dar una conclusión a través gracias a las 2 etapas anteriores, y es así como ya se pueden llegar a demostrar o intentar dar respuesta al cuestionamiento del principio, que es la etapa ya expositiva. Ok. Muy bien. Es como comentarles así, es como cuando tú haces una investigación, la fase es como una cosa, como un momento generalizado dentro del proceso metodológico, ¿no? Donde tú realmente pues, lo que haces es, primero investigas, después que investigas, es como buscar, vamos a decir, primero vamos a buscar información. ¿Dónde está la información? Y después, en la investigadora tiene varios momentos. Pero tú primero buscas la investigación, después buscas elementos para investigar. Por ejemplo, lees algunos textos, busca los autores que estén hablando sobre un tema específico, autores, autoras.
buscas en revistas, buscas en teoría, en doctrina, etcétera. También buscas si hay jurisprudencia sobre determinados temas, la legislación que tiene que ver con el tema. Entonces tú recopilas esa fase investigadora. Tienes primero que recopilar los documentos, pero en un segundo momento leerlos y ir procesando la información. Y después viene ese momento sistematizador, que es sistematizar esa información. Es armar el corpus, ¿no? Armar el corpus, pensarlo, qué es lo que se hilvana una cosa con otra, cuáles son los elementos que tú quieres a lo mejor cuestionar, y después, por último, ya vas a ir, por último no, vas a ir, esto lo vas dejando por escrito, o de alguna manera, acuérdense que esto no es solo para escribir, esto puede ser para trabajar un caso, y tú puedes hacer notas, la sistematización puede ser hacer notas, pero claro, si tú vas a hacer una sentencia, tienes que escribirla, ¿no? Finalmente. Y después la expones, ¿no? Exponerla, ¿no? Está pensado esto mucho por una tesis, pero piensen lo que esto puede ser para hacer un documental, para hacer y por ejemplo, una de las cosas que se hacen en derecho, muy bonito, es antropología jurídica, y una de las cosas que se hace en antropología es antropología visual. Es que haces todo un proceso en el cual trabajas y acompañas pueblos, pero acompañas sus procesos y los vas filmando, tomando fotos, haciendo muchas notas para hacer después un documental que visibilice lo que el pueblo hace, ¿no? ¿Se entiende? Sí, es que siempre estamos pensando, los juristas somos súper cuadrados, ¿no? Y siempre estamos pensando no solo en la sentencia o en la demanda, sino también en la investigación de la tesis, lo que tienes que hacer. Sirve para muchas cosas. Y bueno, las etapas primero, ¿quién me las dice? Que justamente tiene que ser, bueno, a ver, Adalai, que había levantado la mano, no digo yo nada. Bueno, las etapas del método científico son 3, y es que este tiene un carácter cíclico, que es aplicable para todas las ciencias y que busca la unidad del universo. Sí, pero ¿cuáles son sus etapas? Eso que tiene un carácter cíclico. Creo que ya las tengo, profe. Yo tengo unas 13. A ver, ¿quién? Venía Mildred. Ajá, ¿Tienes, Mildred? tengo las 13 de Eli Gortari, ¿no? Las que sí. menciona el libro. Sí, exactamente. La primera es el surgimiento de un problema, la segunda es la revisión de los conocimientos anteriores que sean pertinentes y la comprensión cabal de ellos. 3, el planteamiento claro y distinto del problema. 4, el buscar solucionarlo incluyendo una explicación posible mediante una hipótesis. La 5, predecir las consecuencias de la suposición. La 6, predecir las consecuencias de la suposición. La 6, planear el experimento necesario para verificar las consecuencias de la hipótesis. La 7, diseñar el ensayo, incluir el método adecuado para realizarlo. La 8, ejecutar el experimento. La 9, obtener algún resultado que sea comprobable, determinable o ambos. Demostrable, La 10, ¿no? demostración o Demostrable. verificación. ¿Por qué cambias las palabras? Obtener algún demostrado que sea comprobable o demostrable. Determinable es otra cosa, es otro concepto. Sí, dice demostrable, ¿no? No dice la demostración o la verificación, que era el punto 10. Ella está en el 9 y es obtener algún resultado que sea comprobable o demostrable, o ambas cosas a la vez. Por Dios, no es determinable. Determinable es que es posible que puedas llegar a él, que quede determinado un ámbito. Demostrable tiene que ver con la comprobación. Puede semejarse, pero no es lo mismo. A ver, sigue la 10. Adelante, Mildred. Mildred, ¿puedes seguir o no?
Es que no tenía el micrófono encendido, perdón. La 10, ¿verdad? Ujú. Demostración o verificación experimental del resultado. La 11 es la interpretación del resultado. La 12, incluir el resultado en el sistema de los conocimientos adquiridos. La 13, indagación de consecuencias implicadas por el resultado. Y la 14, el surgimiento de nuevos problemas. A ver, lo que está aquí diciendo el autor es, según las etapas del conocimiento científico, lo escoge de Lee Ortari, pero el autor no dice, no, Lee Ortari dice una cosa y otros dicen otras. No, no, no. Lo que está queriendo decir, él está asumiendo la posición de Lee Ortari. Es como tú vas a hacer, así es como tú haces, por ejemplo, una investigación. Tú primero piensas en un problema, es lo que les dije, esto se puede vincular perfectamente a las 3 fases. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, a partir de la 9, es que sería la fase, la investigadora y la sistematizadora irían en conjunto y las últimas serían la expositiva. Pero bueno, volviendo al tema, a las etapas, siempre hay un problema que uno se cuestiona, un problema que uno va a investigar. Y a partir del problema, ¿qué haces? Pues justamente plantearte el problema. Recuerden, por ejemplo, la Escuela Crítica de Frankfurt decía que los problemas surgen ese problema de investigación surgen de las contradicciones sociales, mientras Popper decía que ese problema surge de la racionalidad. Entonces, y por eso, justamente por eso ellos están hablando de una forma epistémica metodológica, porque dicen, no, el surgimiento del problema, el origen, de dónde es desde las contradicciones sociales. Y a partir de ahí, tú empiezas a investigar sobre ese tema problema. ¿Qué investigas? Pues ver todo lo que está realizado. Así es como tú incluso realizas un proyecto de investigación y después una investigación. Tú lo que ves es todo lo que está investigado acerca de ese problema. Es lo que se llama el estado del arte. ¿Está bien? Sería el 2. Y dice los conocimientos anteriores. Puede ser muchas cosas. En derecho tenemos, por ejemplo, les decía, doctrina, legislación, casos que impliquen jurisprudencia, casos paradigmáticos, o sencillamente cualquier caso que haya llegado, si tú quieres hacer una investigación sobre los casos que llegan, que se denuncian, o los casos que son resueltos en determinada una sala, un ámbito jurisdiccional, eso se puede investigar también. Pero sobre todo lo que haces es investigar quién ha trabajado sobre esto, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que se hace para saber si el problema es pertinente o no. Porque justamente puede ser que tú digas, no, yo quiero investigar sobre tal cosa y está más trabajado que el café, ¿no? Entonces ya, ¿para qué? Entonces tú dices, bueno, entonces ¿para qué? ¿Qué voy a decir acá, no? Porque se trata de que uno aporte algo siempre, ¿no? Bueno, entonces después tú empiezas a construir a partir del 3 un proyecto, ¿no? Haces un planteamiento y en el planteamiento construyes evidentemente una hipótesis, ¿no? ¿Cómo yo soluciono ese problema, ¿no? O cuáles son las conclusiones que yo voy a arribar, que la hipótesis es completamente racional, ¿no? Que después se va a comprobar empíricamente. Esa comprobación empírica en derecho tiene en el diálogo nuestro, de nuestras disciplinas de ciencias sociales y sobre todo las jurídicas, tiene muchas aristas, porque no toda investigación tiene que ser empírica, para nada. Tú puedes hacer una investigación documental y la empiria, la comprobación va a estar en todos los documentos que tú recopiles. No, cuando se habla de comprobación empírica, voy a rectificarlo. Cuando se habla de comprobación empírica, no lo dije bien. No siempre tiene que implicar que tú hagas encuestas, cuestionarios, entrevistas, técnicas sociológicas. A eso me refiero. Eso lo vamos a ver con mucha más calma en la unidad 3, ¿no? Sino puede ser que tú recopiles toda una serie de información documental y a partir de la información documental tú hagas un análisis que constate lo que el problema y la hipótesis tú te has planteado. ¿Sí se entiende? Experimento no implica un laboratorio, ni implica encuestas y cuestionarios siempre, es lo que quiero decir.
Experimento es una forma genérica de decir que vas a a usar métodos diferentes. Y bueno, llegar a un resultado que sea comprobable, demostrable, y esto es importante porque tú no puedes decir, por ejemplo, no, es que hay un patrón de conducta en la Ciudad de México sobre X problema porque hiciste 2 entrevistas a 2 personas. Eso no es un proceso, esa técnica que has usado de 2 entrevistas no te puede dar un conocimiento comprobable o demostrable, ¿se entiende? Te va a dar una opinión de 2 personas, pero no más que eso. Eso implica ya, si vas a hacer entrevistas, que tienes que hacer suficientes o con la calidad o con la importancia requerida. No es calidad, no es un tema de calidad, sino importancia. Por ejemplo, si tú quieres investigar sobre un caso en un caso, vamos a ver un conflicto, la presa La Parota en Guerrero, si tú entrevistas a los líderes fundamentales que pueden ser 2, 3, 4 personas, esto puede ser suficiente en información, ¿no? O gente que ha investigado sobre el tema, además de los líderes, suficiente con investigación. Eso sí, pero tú vienes y entrevistas, no, entrevisté a un profesor que ha leído sobre La Parota, no, eso no. A no ser que sea una persona que haya estado en las luchas de La Parota. Bueno, y después que ya todo esto lo haces, sistematizas toda la información, la escribes o la tienes en un corpus, y después lo que dices es, tienes que dar a conocer tu investigación e incluirla en el sistema de conocimientos adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Regularmente uno no puede hacer una investigación y dejarla en su casa, tiene que hacerla pública, si no, no sirve. ¿De qué sirve eso? La investigación realizada sin hacerla pública no tiene ningún sentido. Entonces necesita entrar al corpus de la publicidad. ¿Qué quiere decir publicidad? No es en la prensa, me refiero a si es una tesis, por eso las tesis se publican en la UNAM, y por eso se busca que hagas un libro, que hagas un artículo, ¿no? Si haces una investigación que ésta salga a la realidad. A lo mejor la publicidad puede ser mínima, usted hace una investigación y la presenta en el grupo, ¿no? Mucho más tranquilo, pero es una publicidad, hay un resultado que vamos a conocer otros, ¿no? La investigación no es personal, sino es intersubjetiva, es para los demás también. Y bueno, siempre en todo proceso de investigación, cuando se acaba una investigación, siempre van a surgir nuevos temas de investigación y nuevos problemas. Bueno, estas son las etapas y las fases. ¿Qué cosa es la metodología? Vamos a seguir rápidamente. A ver, no me había nadie pedido la palabra. ¿Qué es la metodología? A ver. Justiniani y Stephanie y Arturo Raciel. Les voy a dar la palabra. Vamos. Justiniani. Gracias. Sí, la lectura nos lo plantea muy bien. Es aquel estudio del método o de los sistemas generales de conocimiento y de su aplicación en la investigación científica. Es una disciplina, ¿no? Más Sí. que los estudios, es una disciplina. La metodología es una disciplina incluso dentro del área de la filosofía y la epistemología. Entonces es una disciplina, más bien para mí, la metodología es la disciplina que estudia los métodos, ¿no? Justamente. Que estudia esos procesos que son pasos, uno detrás del otro, ¿no? Y que necesitas, y que como hay tantos métodos, tantas formas de metodológicas, etcétera, o tantos métodos, porque fíjense, aquí hay una discusión, pero es una discusión muy filosófica que a mí me parece que no lleva mucho lugar. Para mí no tiene mucho sentido. Hay una discusión que se las voy a plantear rápidamente, que es, no, el método es cómo tú vas a hacer la tesis, ¿no? La investigación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una cosa empírica? ¿Vas a hacer una cosa más de estudio de documentos, de analítica, etcétera, ¿no? Analítica, como que
como que no es que usas un solo método, sino que hay algo global que tú vas a enfocar. Tú dices, no, yo voy a hacer una tesis de análisis de la legislación, por tanto es una cuestión analítica lingüística, ¿no? Entonces se plantea, o no, yo voy a hacer una tesis que implica una serie, va a ser un caso, por tanto voy a analizar, voy a hacer entrevistas, cuestionarios, voy a revisar todo el caso, voy a analizarlo, a criticar elementos, bueno, es otra cosa. Entonces quien plantea que eso sería pensar el método y las metodologías serían todos los procesos que se usan en ese método. Lo ven al revés. Para mí no, esa discusión no existe. Para mí la metodología, tú tienes que ir a la raíz de la palabra, es el tratado sobre los métodos, es la disciplina que estudia los métodos. Y los métodos son muchos. Es verdad que tú cuando haces una investigación de una tesis o algo así, un artículo, tienes una línea básica metodológica que vas a usar, pero realmente usas muchos en la investigación y haces muchas cosas. Entonces tú lo que tienes es que tener claro para qué los vas a usar y cómo los vas a usar. ¿Está bien? Entonces tampoco vamos a agregar mucho, ni vamos a volvernos muy exquisitos en esto. Stephanie, ¿qué nos quieres comentar? Cuéntanos. Bueno, como usted decía que es una doctrina que pues va a elaborar y a definir, a sistematizar sobre todo pues este conjunto de técnicas, pues en lo sistemático puede ir de lo general a lo particular, como lo habíamos platicado hace algunas clases. Y bueno, al final el resultado es pues la obtención de conocimiento como tal, de estas técnicas que se tienen. Y pues sí, eso es. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Bueno. No estoy viendo. Baja la mano a los que ya. Bueno. Muy bien. ¿Y qué sería entonces la metodología jurídica? A ver, vamos a darle la palabra a los que no han podido hablar. En este caso, Waris y Raciel, que ahorita también quería participar. Y después, y los que quieran, se quedan ahí esperando. Si quieren aportar algo, levanten la mano, no hay problema. Waris. Sí, bueno, la metodología jurídica va a ser aquella cuya aplicación, bueno, los métodos de conocimiento se van a aplicar en el ámbito jurídico, es decir, en todo lo que tenga que ver con el derecho. Ok, va a ser la disciplina que va a estudiar los métodos que se aplican al derecho. Muy bien, ¿qué más? ¿Quién más me quiere aportar algo? ¿Raciel? Yo, sí. Bueno, la metodología jurídica es una disciplina que estudia la aplicación de los métodos de conocimiento a los diferentes ámbitos del derecho. La lectura igual aquí nos marca que existe uno macro y que existe uno micro. En el macro se basa más a la elaboración, a la abarcación de las normas jurídicas, perdón, y en la micro se encuentran más formas de verificar que efectivamente se lleva a cabo el supuesto normativo en un marco concreto. Ok. ¿Y qué más? ¿Ya? ¿Hasta ahí? A ver, Adalai. Bueno, Sí. a ver, ¿hasta ahí, Raciel, o quieres comentar algo más? Bueno, y... Espera. ¿Sí? No, hasta ahí está bien. Ya era todo. Sí, gracias. De los que... A ver, Adalai, adelante. O Frida, Frida, no habías hablado, ¿no? Quitaste la mano, la pones. Voy a darle la palabra a los que no han hablado, Adalai. Un momentito, ya te hablaste, ¿verdad? A ver, Frida. No, Frida no, yo todavía no. Sí, es que hablaban y decían las cosas que ya tenían notadas maestra, por eso la bajaba. Pero quería agregar que de la metodología jurídica nos dicen que hay 4 campos importantes, que es la enseñanza, la investigación, la aplicación y la creación de las normas jurídicas. Ok, muy bien. Y esto es muy importante. A ver, Adalai, y que tiene la mano levantada, si quieres comentar algo más, o alguien más si quiere comentar algo más. Fernanda, por favor, cierra. No, profesora, era prácticamente lo que la compañera comentó. Vale. ¿Alguien más quiere comentar algo más de la metodología jurídica?
de los 4 ámbitos, y de hecho el capítulo 9 se dedica a esto, a hablar de esos 4 ámbitos y te explica diferentes tipos de métodos. Ahora no lo vamos a ver, el 9, pero vamos a ver, Jocelyn, adelante. Pues a mí me pareció muy interesante que habla sobre la metodología con una tesitura científica del derecho en la que sí se sistematizan conocimientos, pero no es filosófico, sino que se hace más con una intención de investigar. No creo que se refiera precisamente a fenómenos sociales, pero sí al derecho como una ciencia. Sí, exactamente. Pero sí, también pueden ser fenómenos sociales, no solamente, no, ¿cómo no? No, a ver, es que para mí pensar lo social no implica que tú no investigues la legislación. Pensar lo social implica también que investigues la legislación. Vamos a irlo viendo. A ver, los 4 ámbitos de la aplicación metodológica del derecho. Esto es muy importante. Uno enseña, investiga, aplica y crea normas jurídicas. No hace otra cosa con el derecho. Con el derecho no se hace otra cosa. Se enseña, se investiga, se aplica, se crean las normas. Piensen a ver si ustedes hacen algo más con el derecho. A ver, ¿qué más pueden hacer con el derecho? Acuérdense que estamos hablando de metodología jurídica, ¿no? De justamente, y lo que te está diciendo el autor son los ámbitos metodológicos del derecho. Los ámbitos metodológicos del derecho es justamente esos espacios en los cuales tú vas a llevar a cabo pasos y procesos, ¿no? Con un cierto orden para llegar a un resultado. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Dónde tú ejerces pasos y procesos para llegar a un resultado relacionado al derecho? ¿Dónde? ¿En qué espacio? En estos 4. Justamente en la enseñanza, en la investigación, en la aplicación, en la creación. La enseñanza está clarísima, la investigación también. Ahora, ¿en qué sería en la aplicación? A ver, ¿qué implica la aplicación? ¿Quién me dice? Pues básicamente en adecuar la norma a la situación, ¿no, profesora? ¿Cómo tú aplicas las normas? Para tú aplicar las normas, ¿qué haces? A ver, adelante. Frida. No, pues iba a comentar que la aplicación es la práctica del mismo derecho. O sea, nosotros los que ya sabemos de las normas lo vamos a aplicar al mundo jurídico para poder dar una resolución a ciertos casos que se nos presenten, ya sea en un juzgado, en ciertas demandas o contratos y demás. A ver, creo que habías, muy bien. Faltan elementos. Waris, a ver. Bueno, yo creo que para la aplicación primero debe existir una sociedad a la cual le sea aplicable el derecho o más bien que de esta también puedan salir las leyes o normas que después serán aplicables. Sí, me parece bien, evidentemente, sí, claro, pero la aplicación justamente es la realización del derecho, es ejecutarlo, y tiene muchos ámbitos. A ver, no han dicho mucho, ¿eh? La que un poco comentó, me parece que lo que da es como marco metodológico, Waris, está, que más que marco metodológico es como objeto, ¿no? Claro, hay que aplicarlo hacia alguien, evidentemente. Y ahorita Frida lo que comentó, pero piensa un poquito más la aplicación, a ver. No lo ven claro ustedes, ¿no? ¿Cómo se aplica el derecho? No manchen. Me da gracia que no estaban atendiendo a sus compañeros, entonces. A ver, Jocelyn y Luis Eduardo después, que ahorita pidió la mano. Es que las normas se adecúen o se adapten a la necesidad de la sociedad. No, eso es creación de las normas jurídicas. A ver, Luis Eduardo. Yo me imagino que la aplicación del derecho tiene más que ver con las hipótesis que están contempladas en las normas
y que cuando se actualicen es cuando entra en juego el derecho. Yo me imagino que ahí es ya más cuando se aplica el derecho. Claro, el derecho cómo se aplica, lo aplicamos todos los días, los que somos juristas, haciendo demandas, lo aplican los jueces todos los días. A ver, Elsie. Bueno, ya bajó la mano. Sí, Bueno, adelante. pues precisamente se aplica, como usted lo decía. ¿Me escucha? Sí, adelante. Como usted lo decía, la aplicación del derecho, pues resolviendo todos estos conflictos que llegan a surgir en la sociedad o entre particulares, y es cuando entra la aplicación del derecho para resolver los conflictos. Es que es muy evidente, el derecho no existe en las normas para que esté ahí. El derecho es para que sea, como dijo Wari, aplicado en la sociedad. Pues evidentemente ahí tienes, claro que lo aplicas a la sociedad, estoy de acuerdo. Ella lo dice como de manera macro, pero con todo eso no entendieron. Mira, Wari lo dijo de manera muy macro. Y entonces Frida lo dijo también en los contratos, pues claro, en los contratos, en una demanda, en una sentencia, en la ejecución de una sentencia, en la creación de ley, en la ejecución de presupuestos, ¿no? En la ejecución de presupuestos, en todo lo que hace, por ejemplo, la institucionalidad, está aplicando derecho, porque todo lo que tienen que hacer son sus funciones, a no ser que sea ilegal. Y nosotros, en el respeto de los derechos humanos también, aunque bueno, la aplicación se ve sobre todo desde los operadores jurídicos. Y la creación se ve desde el órgano legislativo. Pero eso es bastante como esquemático, ¿no? Un poco esquemático, pero puedes hablar de conceptos muy amplios en la aplicación. Pues, cuando se habla de métodos, evidentemente estás hablando de métodos que tienen que ver con sentencias, realización de demandas y después de sentencias, la aplicación del derecho o la aplicación de procesos que tienen que ver con normas, con lo que establecen las normas jurídicas. Y es un poco lo que dice Luis Eduardo, ¿no? Que hay hipótesis normativas que se aplican, ¿no? Se dan en la realidad y se aplican. El claro ejemplo son los delitos. Y la creación tiene que ver con los órganos legislativos, evidentemente, y también lleva un proceso. Fíjate, ahí está muy bien lo que comentaron ahorita, ahora no recuerdo quién fue, que comentaron que no se habla como un método científico ahí, ¿no? Sino se habla de toda una serie de procesos que tienen pasos y están establecidos. Eso lo vamos a ver el martes, ¿vale? Bueno, el martes dijimos que iban a traer algunas cosas del Día de Muerte y eso, vale. Un rato hacemos eso y el otro rato seguimos con esta parte porque no nos da tiempo de terminar y ya tengo que irme, que tengo un evento, ¿vale? Bueno, les deseo que descansen mucho, que la pasen muy bien este fin de semana, que por lo menos tengan un fin de semana, en un litigio, como dice acá Lisette. Les está hablando de la aplicación. Y que tengan un buen fin de semana y que puedan por lo menos festejar y conmemorar, más que festejar, conmemorar muertitos y festejar el Día de Muertos, ¿no? Que además es una tradición preciosa, también este año ha sido fuerte y duro y para muchos y muchas, ¿no? Bueno, les agradezco la atención y vamos a terminar, ¿vale? Gracias. Gracias. Por supuesto, profesora. Gracias, Miss. Hasta luego.